Ministro, lo tengo allí. Sí, sí, Bueno, parece, intentamos valorizar un tema y se cortó. sí. Bueno, Debe ser una señal. debe ser una señal. Bueno, cuénteme, ¿por qué le da tanto valor a ese sorteo de la semana pasada? Porque en definitiva, el organismo del Ministerio Público de la Acusación y los fiscales es quienes terminan decidiendo sobre las libertades o no de los ciudadanos, con lo cual es importante pensar que debemos elegir a los mejores para que a la hora de acusar sepan y tengan plena conciencia y conocimiento de lo que están haciendo y que lo asuman con plena responsabilidad, Mm, porque si bien no son los jueces que terminan definiendo o dictando sentencias sobre la libertad o no de una persona o una multa o lo que sea, tienen que ser personas idóneas, personas mm, que conozcan. Entonces, nosotros tuvimos un proceso que la política se encargó de meterle mucho ruido porque cuestionaban el jurado, cuestionaban el proceso de selección, cuestionaban los plazos que habíamos tomado desde el Ejecutivo para hacer la convocatoria para el jurado. Todo eso generó mucho ruido. sí. Aquellos que Hubo están dedazos, dice la oposición. Por eso, Mm, todo esto que pasó y que metió este ruido, cosa que no existió, lo del dedazo, mm, pero ya lo debatimos, mm, lo que yo digo ahora es esto, lo que generó fue que aquella persona que había sido elegida o había sido propuesta para ser jurado, había aceptado ser jurado, en un momento dijo, yo no quiero quedar enchastrado en medio de una discusión política, con lo cual renunciaron a ese lugar de jurados, entonces en algunos casos asumieron suplentes y tuvimos que salir a reemplazar a aquellos que habían desistido de ser jurado y hacer un nuevo sorteo. Hicimos de nuevo el sorteo, lo hicimos en el Consejo de la Magistratura, lo comunicamos, hicimos el mismo proceso que habíamos hecho antes y ahora nadie dice nada. Entonces, mm, es difícil, esto es como pareciera que de dar buenas noticias no paga mucho, mm. entonces por eso es que yo quise ponerlo en valor, porque ese mismo proceso que hace 2 meses había sido tan meneado, discutido por los medios y por la política, porque no es por la gente, sino que había estado en el candelero de gran parte de la política y de los medios, ahora no pasó sin pena ni gloria. Mm. Pasó, se hizo, no tuvimos objeciones, la propuesta de cada uno de los estamentos para los jurados eh, funcionó naturalmente, normalmente, fluyó. Entonces lo que quiero hacer es rescatar esto, porque si en algún momento era un proceso tan turbio para algún sector de la oposición, o esto de los dedazos, bueno, lo hicimos de nuevo y no pasa nada. Mm. Entonces, digo, Claro, no hay para una mí sola, no hay una sola mención, dice usted, ministro, de parte de la oposición, por lo menos para decir, che, bueno, le destacamos al gobierno de la provincia que reconfiguró y digamos, llevó adelante o intentó llevar adelante el proceso de manera transparente. Eso es lo que está esto, diciendo. a ver, esto que muchas veces nos dicen a nosotros de la falta de diálogo, de las imposiciones o de los caprichos, Mm, resulta que cuando se hace, pareciera ser, bueno, en definitiva están haciendo lo que tienen que hacer. La vez pasada también hicimos lo que había que hacer, pero a algunas personas de la política no les pareció, no les gustó, hicieron suficientemente ruido como para que muchos dijeran, yo no quiero verme involucrado en este ruido, mm, no tengo por qué hacerlo porque no gano nada con hacerlo, entonces me voy. mm, Y tuvimos que volver a hacerlo. Entonces digo, si nadie lo rescata, si nadie dice, tengo que decir que el proceso, porque nadie lo dice, y no solamente no lo dicen,
no participan, no van, o sea, participaron fiscales en el sorteo, lo comunicamos, hicimos todo lo que había que hacer, pero no es noticia. Y entonces yo quise darle significancia a eso. Si en aquel momento tuvieron tanto énfasis y te dieron tanta manija y tanto hablaron, me gustaría que ahora sea recíproco. No me digan, aunque sea, ¿sabe qué? Díganme, está bien, hiciste lo que había que hacer, sí, pero hay absoluto silencio. ¿Hacia dónde va ese mensaje, ministro? No, básicamente a gran parte de la oposición que en aquel momento fue tan severa a la hora de cuestionar, algunos con la mayoría de todos ellos sin argumento, porque no hubo tal dedazo. Imagínense, estamos hablando de jurados, no es que los elegimos a dedo, no pasó tal cosa. No es real que haya pasado tal cosa. Entonces... Claro, lo que pasa es que por ahí para los periodistas, digo, como nosotros, o para la gente que está escuchando, es como ver un partido de tenis. Vos ves que la pelota va para un lado, sí, para el otro. Claro, a ver, por supuesto. En un momento te dice, y realmente creo que en esto también hay que ser claros que, y esto lo hablábamos con un politólogo hace un rato sobre lo que sería la campaña a nivel de la virulencia que va a haber, los carpetazos que por ser carpetazos no dejan de ser cierto, y la verdad es que de lo que más contribuyó a ese embarrar de cancha son los audios que se conocieron del secretario de Justicia Somaglia. Sí. O sea, como que acá nadie puede decir, bueno, a ver, esto es un invento, más allá de la oposición, más allá de la oposición, de si está bien, está mal, si no hicieron lo mismo cuando está, más allá de eso. Sí, esto es cierto, o sea, mucha gente ve esto como un partido y pareciera, por eso empecé aclarando, pareciera una discusión de la política. Y no me hago el tonto con esto de lo de los audios, es decir, digamos, esto pasó y esto lo usaron. Lo que digo es, nadie trabajó para poder prolijar o mejorar lo que estábamos haciendo, sino que lo que se hizo fue para poder tumbar lo que estaba hecho. Con algunos jurados lo consiguieron, con otros no. A ver, no hay un ánimo de construcción, no hay un ánimo de reparación de parte de la oposición, gran parte de la oposición. No existe ese ánimo, porque uno puede marcar determinadas cosas y decir, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? No, en realidad lo que hay es un intento de romper con todo lo hecho. Y cuando esto genera lo que generó, que nosotros, porque en un momento la discusión era, tumbamos todo y empezamos de nuevo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tirar todo para adelante? Para el nuevo gobierno sería, para un nuevo gobierno. Claro, porque en realidad uno lo que da derecho a pensar en que pareciera que ellos están pensándose ya como gobierno y decir, no, bueno, esto es competencia mía. Esto va a ser porque cuando yo sea gobierno, yo quiero elegir a quienes van a ser jurados y quienes van a ser fiscales. Y la verdad es que no funciona así. La democracia no funciona así. Nosotros tenemos un año por delante porque el gobernador no tiene posibilidad de ser reelecto. Entonces nos queda todavía de acá hasta el 10 de diciembre para gestionar. Y no es que en junio nos vamos a ir. O sea, nosotros vamos a gestionar hasta el 10 de diciembre. A los que les guste, con los aciertos y tratando de mejorar los errores. Este caso en particular salió bien, se hizo bien, no es que salió bien por casualidad, se trabajó bien, lo trabajamos bien desde la gestión, la oposición no dijo nada. Entonces, más allá de esta cuestión de la política y más allá de esta cuestión de la oposición, quiero rescatar el valor de haber hecho un proceso transparente que tiene su impacto
en la gente. O sea, esto no es una cosa para la política, pero está claro que gran parte de la gente no tiene por qué preocuparse por estas cosas. Pero estamos hablando de impartir justicia, ni más ni menos. Sí, claro. Quiero aprovechar, ministro, hubo también allí declaraciones de la oposición cuando le formulábamos la pregunta de aquella reunión por la fecha tentativa de las elecciones de este año, y muchos decían, che, la verdad que nos fuimos disconformes porque no hubo tal fecha sobre la mesa. ¿Se sabe más o menos cuáles van a ser las fechas para las elecciones, ministro? Sí, pero esto yo me voy a tomar un segundo más. Sí, cómo no. Porque estamos hablando de lo mismo. Nosotros tuvimos una reunión a pedido de la oposición para poder definir la fecha de elecciones. La fecha de elecciones generales puede ser 27 de agosto, 3 de septiembre o 10 de septiembre. Cuando se sentaron, y lo digo acá porque lo dije en la reunión, cuando se sentaron todas las fuerzas políticas, incluso las que no tienen representación parlamentaria, todos decían, celebraban la convocatoria, pero les hubiera gustado que diéramos una fecha. Usted imagínese si nosotros le decíamos, las elecciones van a ser el 10 de septiembre. Cuando hubieran salido de esa reunión, ¿qué hubieran dicho? Nos hubiera gustado discutir la fecha de las elecciones y no que nos la impongan. Porque en definitiva ese era el objeto de la reunión, era discutir. No es que le dijimos en algún momento del 2023 vamos a hacer elecciones. Pusimos 3 fechas tentativas, hablamos del calendario escolar, de las vacaciones de julio, porque también depende del feriado del 9 de julio, es decir, discutimos un poco el escenario, discutimos un poco lo de las elecciones nacionales y propusimos esas 3 fechas, y sobre esas 3 fechas van a ser las elecciones generales, y a partir de ahí descontar los días que exige la ley. Las generales entonces en esas 3 fechas tentativas. Sí, en eso estuvimos de acuerdo, pero los que no ponemos de acuerdo es el tema de la queja. Claro. Es el lugar que han elegido y no funciona, porque en este caso, igual que el otro, que pareciera usted imagínese si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier vecino con 42 grados o 40 grados, ¿cuándo van a ser las elecciones? No. Quiere saber. Les importa. Sí, no. La verdad que... Ni les importa, y además los va a enojar. Sí. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Hacer tremendismo y hacer cosas con esto no suma, no sirve para nada, no le mejora la calidad de vida a nadie. Porque no tienen la responsabilidad de gestionar. Nosotros que tenemos la responsabilidad de gestionar y hoy estamos trabajando con mayores y peores resultados, estamos trabajando. Entonces, ponerse a gestionar no es todo el tiempo dedicarse a especular. Hablando, y eso es lo que intento decir. Ministro, ¿se estudia la posibilidad de desdoblarla a las elecciones, digamos, que no sean coincidentes con las nacionales? Sí, es una de las alternativas en lo que estamos planteando junto con la oposición, de ir separados, que no vayan juntas las elecciones nacionales y las provinciales. Sí existe esa posibilidad. Pero no te lo puedo dar como certeza, porque además es una a ver, seguramente van a ir separadas, pero es un debate que hay que terminar de dar. Incluso el gobernador Perotti en un momento, él tiene una posición respecto de lo que son las primarias obligatorias y simultáneas. Ya no tienen sentido, pero la respuesta es del otro lado, de parte de la oposición, es no vamos a cambiar las reglas de juego. Y la verdad que es una discusión que habrá que darla, se dará más adelante el objeto, ¿no? El objeto de tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para adelante. Si es
gasto innecesario, si tiene un rédito, si tiene un mérito hacerlo, una oportunidad. Pero bueno, habrá que discutirlo oportunamente. Hoy no es, yo hoy entiendo que no están dadas las condiciones para ponerse a debatir. Bien, perfecto. Quiero aprovecharlo también. Tema denuncia respecto de esta asociación grávida. Ayer se conoció que el gobierno de la provincia iba a presentarse ante la justicia para, bueno, para averiguar qué es lo que sucedió en el marco de esta chiquita que entiendo yo hasta ahora no se ha practicado el legrado todavía, entiendo. No sé qué información tiene usted, ministro. No, tampoco tengo mayor información al respecto. Ok, ¿me cuenta entonces qué dice el Estado santafesino frente a esto? A ver, yo tengo una posición, me parece realmente una barbaridad lo que se hizo y me parece... No tengo yo certeza ahora, porque no es un tema que me haya tocado ahora, digamos, de discutir y de debatir y de definir cuál va a ser la posición, pero creo que entiendo y creo que el Estado debería convertirse en querellante en este caso en particular, pero la realidad es que no tengo mayor información sobre este tema en particular. Muy bien. Muy bien. Otras cosas de las que me llamaron la atención, ministro, usted es una persona muy cercana al gobernador Omar Perotti, es que precisamente el gobernador no asistió a la reunión nacional que mantuvo Alberto Fernández con gobernadores para propiciar el juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la postura de Santa Fe frente a esto, ministro? Estamos hablando de una cuestión entre poderes, que merece una mesa de discusión. No es un llamado telefónico y una convocatoria. Lo hablo por el gobernador de la provincia de Santa Fe, para que llamen al gobernador y le digan, vení, vamos a firmar esto. La realidad es que no funciona de esa manera. Merece una discusión y que cada uno pueda tener la oportunidad de poder pensarlo, discutirlo con no sé, con quien quiera, con el resto de gobernadores. El gobernador de la provincia de Santa Fe no puede ser arriado a Buenos Aires a firmar y apoyar sin un proceso de discusión previo. Estamos hablando del juicio político a la Corte Suprema. Yo no digo, digamos, ni estamos a favor ni estamos en contra. Lo que necesitamos sí es discutir sobre qué es lo que vamos a hacer, porque ni siquiera estamos invalidados porque nosotros hayamos cobrado los bonos, porque la provincia de Santa Fe haya cobrado los bonos. Ni esas cosas no condicionan al gobierno y no condicionan al gobernador. Lo que sí condiciona al gobernador es una mesa donde se discuta esto. Y si esto no pasa, nadie va a tomar una decisión a tontas y a locas. No quiero juzgar sobre la actitud del resto de gobernadores. Sí voy a hablar por nuestro gobierno y nuestro gobernador lo que pretende es, vamos a discutirlo, no me llamen por teléfono y tengo que salir corriendo a firmar, y menos en una circunstancia de estas características donde estamos planteando ni más ni menos que el juicio político a la Corte Suprema. Puede tener sus diferencias, puede tener sus adhesiones, hay cosas... pero hay mucho para discutir porque es un tema de realmente trascendencia institucional y profundidad. No tiene el impacto en la gente que uno cree que tiene, porque es un debate que se da entre la justicia y se da entre la política y los medios, y es difícil sacarlo de ahí, pero lo que sí creo es que el gobernador, y más el gobernador de la provincia de Santa Fe, merece una oportunidad de discusión del mérito y oportunidad de plantear un juicio político a la Corte Suprema. Muy bien. Ministro, ¿es cierto que Fantino jugaría para el espacio de usted, de Omar Perotti? No, él mismo se ha encargado de decir que no, digamos, de hecho, por lo que leí está de vacaciones. La verdad que no, o sea, hoy no. Pero hubo acercamiento, entiendo, en su momento. Sí, a ver, muchos dicen que una reunión participé, yo no lo conozco.
Ah, Nunca en mi vida hablé con Fantino, así que yo nunca participé de ningún acercamiento. El diputado Mirabella, candidato a gobernador Mirabella, él estuvo con él en el estudio, hablaron, hicieron chistes al respecto, ellos sí tienen una relación, pero no hay más que eso. ok. O sea, ese chiste de primero yo, después vos... Sí, sí, en el marco de un chiste, digamos. a ver, yo hoy, 10 de enero, digo, la verdad, es tan improbable que esto pase, y más, está en Europa, paseando, luna de miel, no sé Muy qué, bien. así. Se está en otra. ¿La fórmula sería Mirabella Arena? ¿O estoy mal No, rumbeado? no, hoy es muy apresurado. A ver, Ok, Mirabella es un candidato que está trabajando y recorriendo la provincia, ok. pero hoy no podría hablar de fórmulas. Lo único que sí digo es, Mirabella es un candidato que está trabajando para ser gobernador de la provincia. Bueno. Se lo pregunto porque trascendió y me pareció muy fuerte y a lo mejor usted puede responderle. El señor Maximiliano Puyaro Sí, dijo, el jefe de la asociación ilícita era el gobernador Perotti. sí, Saín cuando esté preso va a hablar y va a decir quién era el que lo mandaba, como ya lo dijo en la audiencia imputativa. sí. Eso dijo Puyaro en una entrevista. Sí, yo tengo varios cruces con el ex ministro de Seguridad, actual diputado y candidato desde tiempos inmemoriales. Digamos, yo digo, debe tener el calendario maya, no sé con qué calendario se maneja el diputado Puyaro, pero desde que recuerdo que está en campaña. Hace no sé qué otra cosa hace, pero hace campaña. Eso es lo El único que estoy diputado seguro. Maximiliano Puyaro debe tener el calendario maya Está porque muy de que bueno eso. es muy bueno eso, la definición, eso, ¿no? Claro, hay Pero, que ver el pero a ver, solsticio. Claro. si ustedes, a ver, lo recuerdan haciendo otra cosa, además de ex ministro de Seguridad, ¿no? Mm, Vamos, con los resultados que cada uno puede evaluar, que para mí fueron pésimos. mm, Pero bueno, es otra cosa. O sea, nosotros no llegamos a este estado de situación de la falta de seguridad en la provincia de Santa Fe por fruto de la casualidad. Así que no puede hacerse y mirar para otro lado como si nada tuviera que ver. Bueno, fuera de esto, está en campaña. Está en campaña desde hace un montón de tiempo, pero muchísimo tiempo. Por eso digo el calendario maya. Porque desde afiches, redes, YouTube, nada, cualquier cosa aparece el diputado Puyaro haciendo campaña. Y cada vez va subiendo la apuesta, con lo cual ya nada me asusta, ya nada me impacta de las cosas que dice. Claro está que a él imagina que le da rédito pegarle al gobernador y pegarle al gobernador y cuestionar al gobernador, porque imagina que eso es lo que le va a sumar votos. Yo la verdad tengo mis serias dudas, pero es la estrategia de campaña que él eligió. Con lo cual, cualquiera de las cosas que diga, yo porque lo digo porque ya se lo he dicho, lo he escrito, es una posición tomada y pública, y publicada. Ya la verdad, para mí, cuando muchas de las cosas que dice, o gran parte de las cosas que dice al respecto, son pavadas, porque lo único que hace es campaña. Lo único que hace es campaña. Su única preocupación es hacer campaña. En esto Desde la banca, desde en los esto medios, desde la playa. sí, ministro, en esto que decía Pablo, en esta suerte de peloteo donde los periodistas y los ciudadanos vemos muchas veces de un lado y del otro, Sí. siempre cuando aparecen estas declaraciones fuertes, lo que uno tiene que hacer es demostrar si es así y que no quede en una declaración, ¿no? Por eso, y volvemos al inicio de la nota, cuando nosotros hablamos del Ministerio Público de la Acusación y cuando hablamos de justicia y lo que está pasando ahora con el Ministerio Público de la Acusación y lo que está pasando con la imputación al ex ministro Saín, es donde
uno como ciudadano debería tomar valor de las cosas que puede pasar en el ámbito de la justicia. Me parece que lo que hace el diputado Puyaro cuando con el juicio y con todas las barbaridades que acostumbra a decir, está dispuesto a utilizar cualquier medio. Por eso este juicio que ya para muchos ya tiene una sentencia, porque el ex ministro está imputado y pareciera que ya fuese de per se una sentencia contra el ex ministro, es una acusación que va a tener su curso y que si ustedes que hace tiempo trabajan de esto, pasó tanto tiempo sin que haya una imputación y sin embargo el caso Saín subía, bajaba. Ahora que vienen las elecciones, el caso Saín, no tengan dudas, es como es asimilable a lo que pasa con Nisman cuando muchas veces en las elecciones nacionales aparecía un hecho. En el medio de la elección apareció un hecho vinculado con Nisman, con esto va a pasar lo mismo. Sí, también es cierto Sí. que, a ver, esto lo digo a título personal y porque también como periodista, que uno esperaría en ese peloteo verlo por ahí desde otro lado, porque quizás otro candidato de la oposición hablando de escuchas, a mí me cerraría. Pero en el caso de Puyaro no sé si se está defendiendo o está atacando. Porque nosotros tuvimos que cubrir lo que fueron las escuchas también de Puyaro, que no llegó a ser una causa, porque me parece que fueron un poco más, y en esto no se enoje, pero fueron más inteligentes a la hora de defenderse, ¿no? O más, no sé cómo decirlo, pero esto también parece como que muchas veces nos olvidamos que ocurrió y que ocurre, y por eso hoy los fiscales son controlados por la legislatura y no por el mismo Ministerio Público Fiscal. Sí, nosotros, nosotros lo que tenemos no es más inteligentes. En realidad, la judicialización de la política no forma parte de nuestro prospecto. O sea, nosotros no judicializamos la política. La política la discutimos en la política, con la política, con el trabajo, no en los tribunales. No se discute la política en los tribunales. Cuando en aquel momento las escuchas de Puyaro y las vinculaciones de Puyaro y lo que ha salido de Puyaro, porque pareciera ya lejos y hace tiempo, y sin embargo Drueta existió, el caso Casco existe, no son inventos, pero nadie está hoy no judicializamos eso, porque entendemos que el juicio, por ejemplo, por lo del caso Casco o el encarcelamiento de un colaborador estrecho como el caso de Drueta, la justicia actuó, la justicia intervino, pero nosotros no funcionamos como querellantes. La justicia actuó y actuó de oficio en algunos de los casos, pero nosotros no judicializamos la política. La discusión de la política es de la política, no es de la justicia. Son ámbitos distintos, son instituciones diferentes. Entonces, pretendemos discutirlo dentro del ámbito de la política. Esa es así trabajamos. Muy bien. Ministro, voy a cerrar esta nota. Lo voy a despedir y agradecerle estos minutos. Usted es hincha de Huracán, ¿no? ¿De Huracán? No sé, que yo me acordaba. Yo creo que le molesta más eso que le diga, no sé. Yo me acordaba nuestra primer nota. Sí, claro, sí. Donde me preguntaron y yo dije que era hincha de San Lorenzo. Sí, claro. Hablaba de los hermanos Romero. Ministro, que siga bien y seguramente este año vamos a estar en contacto precisamente para conocer las acciones que lleva adelante usted como Poder Ejecutivo, también para responder las preguntas que les hacemos los periodistas que trabajamos de manera rigurosa y queremos saber qué pasa con el Poder Ejecutivo, y fundamentalmente para que la gente conozca cómo trabaja el Poder Ejecutivo en todas las vertientes, tanto lo bueno como no tanto.
Así que le agradezco mucho esta comunicación. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, muy amable por llamarme. Muchas Buen gracias. año, gracias. Buen año. El señor Marcos Corache, ministro de Gestión Pública.